Imaginemos tener un texto sumamente antiguo enfrente. Las palabras están impresas ahí, súper claras y, sumamente descriptivas. Hablan de una divinidad que tiene manos, que camina por un jardín, que alza la voz. Y que incluso se sienta en un trono, claro. Exacto. Y sin embargo, en lugar de simplemente aceptar lo que dice el texto, pues resulta que la humanidad decide pasar 2300 años construyendo un laberinto gigante de excusas filosóficas. Sí, maniobras teológicas y abstracciones. O sea, todo para no tener que lidiar con ese significado literal. Es una negación colectiva fascinante. Es, digamos, el mayor caso de evasión intelectual de la historia religiosa. Históricamente siempre ha existido esta tendencia humana a preferir la complejidad abstracta antes que enfrentarse a una verdad que rompe por completo con nuestras estructuras lógicas. O sea, cuando el misterio es demasiado abrumador, la mente prefiere domesticarlo. Totalmente. Pues un saludo enorme a todas las personas que nos escuchan y que nos acompañan hoy para desmenuzar este misterio monumental. Y, por supuesto, un saludo muy especial a quien siempre está aquí en el estudio para aportar la visión analítica, conectar los puntos y, pues, ayudarnos a entender el porqué detrás de la historia. Qué gusto estar aquí nuevamente. El documento que vamos a analizar a fondo el día de hoy es verdaderamente explosivo. Sí. Promete sacudir bastante las bases de lo que tradicionalmente se da por sentado en la historia del pensamiento, porque va directo a la raíz de cómo hemos malinterpretado a la divinidad por siglos. Así es. Bienvenidos al podcast El Nombre de Dios. Y bueno, para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, la premisa central de este análisis es sumamente ambiciosa. El autor plantea un objetivo colosal, o sea, desmontar 2300 años de teología judía. Que se dice fácil, pero... Exacto, es muchísimo. Y la intención detrás de esta deconstrucción no es simplemente académica, es rescatar la verdadera naturaleza divina de una serie de manipulaciones históricas, para finalmente descubrir el profundo significado oculto tras el nombre de Dios. Claro, y para empezar a desenredar semejante nudo histórico, necesitamos establecer los cimientos. El texto menciona constantemente dos pilares fundamentales. Dos conceptos sobre los que choca toda esta fricción teológica. Para alguien que recién se acerca a estos términos, ¿cuáles son exactamente estos dos conceptos clave y por qué causaron tanto problema? Pues, mira, esa es la clave de todo el asunto. Tenemos que entender dos formas completamente distintas en las que la divinidad se presenta en los textos sagrados. Ok. Primero, está lo que se denomina el Dios infinito, o la obra del principio, conocida en el misticismo como Maase Bereshit. Maase Bereshit. Ok. Exacto. Este es el creador eterno, sin forma, inabarcable, que encontramos en el mismísimo primer capítulo del Génesis. Es, digamos, el poder absoluto y abstracto que crea el universo entero desde la nada. No tiene límites, no tiene cuerpo, es la infinitud pura. Entendido. Infinito, sin forma, el origen abstracto de todo lo que existe. Y el segundo concepto con el que choca. El segundo concepto es el Dios de la Merkabá, o Maase Merkabá. Ajá. A diferencia del primero, este es un Dios finito, cercano, que interactúa directamente en la historia y que posee características casi humanas. Lo que llamamos rasgos antropomórficos, ¿no? Exactamente. Es el Dios que se revela a lo largo del resto de los libros de la Torá. Es el que habla desde una montaña, el que dicta leyes de manera personal, el que, como mencionabas al inicio, se sienta en un trono y se desplaza en una carroza celestial, la famosa Merkabá. O sea, si ponemos las cartas sobre la mesa, tenemos dos conceptos que parecen agua y aceite. Sí, sí. Por un lado, una fuerza cósmica infinita y sin rostro. Por el otro, un soberano casi físico que interactúa de cerca con la humanidad. Yo supongo que si cualquier pensador antiguo leía esto, el primer instinto sería decir que alguien se equivocó al escribir o que, de plano, el texto está hablando de dos entidades distintas. Claro. Alguien en la antigüedad se atrevió a cruzar esa línea y decir lo impensable. Precisamente. Y ese fue el primer gran intento, o más bien, el primer gran fracaso de resolver este conflicto. A ver,
El protagonista de esta primera etapa es un antiguo sabio judío llamado Elisha ben Abuya, Ajá. quien pasó a la historia con el apodo de Ajer, que significa el otro. Órale, el otro. Suena que lo querían borrar del mapa. Totalmente, porque sus ideas se volvieron innombrables. Al analizar los textos, Elisha se topó de frente con esta dualidad imposible. Como le resultó inaceptable y lógicamente insostenible establecer una unidad entre lo infinito sin forma y lo finito descriptible, llegó a una conclusión extrema. ¿Qué dijo? Afirmó que existían dos dioses de igual poder en el cielo, un binitario radical. A ver, si entiendo bien, es como lo que pasa hoy en día con la tecnología. Haz de cuenta que es como intentar instalar dos sistemas operativos completamente distintos en la misma computadora. Exacto. Como Elisha no lograba hacer que el sistema del Dios infinito se comunicara y funcionara al mismo tiempo con el sistema del Dios finito, pues simplemente concluyó que debían ser dos máquinas separadas, ¿no? Es una gran analogía. Concluyó que eran dos cosas distintas. Pero más allá de la tradición, o sea, ¿por qué era tan inaceptable y peligrosa esta idea de los dos poderes? ¿Qué implicaba a nivel humano y social aceptar que había dos dioses? Pues implicaba destruir la base misma de toda una civilización monoteísta. Si hay dos poderes, lo que se conoce como dualismo maniqueo, se pierde la soberanía absoluta sobre la moral y la creación. Claro. Esto rompía directa y violentamente con la declaración de fe más fundamental, el Shema Israel, que proclama la unidad absoluta e indivisible de Dios. Claro, un solo Dios. Exacto. Y a nivel social y político, si la fuente de la creación está dividida, la autoridad de la ley también se divide. Era una herejía monumental que amenazaba con fracturar a toda la comunidad desde sus cimientos. Por eso Elisha fue excomulgado y su idea catalogada como el peligro máximo. Claro, o sea, si aceptar a dos dioses te convierte en un hereje exiliado que destruye el tejido social, los líderes religiosos y pensadores que vinieron después tenían que inventar una ruta de escape. Sí, tenían que resolverlo. Tenían que tapar ese agujero teológico sin romper el monoteísmo. Y eso nos lleva a la segunda maniobra histórica, a partir del siglo III. ¿Qué hicieron los fariseos para salir de este laberinto sin ser excomulgados? La solución que encontraron los fariseos es, fíjate, históricamente una de las más determinantes para la civilización occidental. ¡Wow! Para evitar a toda costa el hereje binitarismo de Elisha y para proteger la imagen pulcra e inmaculada del Dios infinito del Génesis, hicieron una transferencia. ¿Una transferencia de qué tipo? Decidieron tomar todas esas descripciones incómodas, esas características físicas y humanas del Dios de la Merkabá que aparecían en el texto, y se las transfirieron a otra figura completamente distinta, al Mesías. Y aquí hay que hacer una pausa inmensa, porque para quienes nos escuchan hoy, la palabra Mesías tiene una carga divina muy fuerte. Totalmente. Pero el concepto original que se manejaba en esa época era diametralmente distinto, ¿cierto? Muy distinto. Originalmente, el Mesías en la tradición antigua de Israel tenía una función estrictamente política, militar y de redención nacional. No era un ser divino. No, para nada. No era un ser celestial. El texto que analizamos incluso hace una comparación muy útil para la mente moderna, señalando que el único Mesías político real, bajo esa definición original de restaurar una nación en términos territoriales, fue una figura como Theodor Herzl a finales del siglo XIX. Ajá. El Mesías tradicional era un líder humano con una misión geopolítica clara. Es decir, al intentar proteger a Dios de la incomodidad de tener forma física, agarraron los atributos celestiales y divinos y se los pegaron a este líder político. Exactamente. Es una ironía tremenda. Quisieron resolver un problema de lectura y terminaron creando una expectativa mesiánica ilusoria. O sea, entonces, al intentar proteger la imagen del Dios infinito, quisieron tapar un agujero teológico y terminaron cavando un cráter del que surgió una religión completamente nueva. Esa es precisamente la crítica central que lanza nuestra fuente sobre esta etapa. Al hacer esta transferencia de atributos, el judaísmo fariseo accidentalmente divinizó al Mesías. ¡Qué fuerte! Crearon desde cero la idea de un ser mesiánico preexistente, con características celestiales. El efecto secundario de esta maniobra defensiva fue sentar la base exacta, la estructura teológica perfecta que luego adoptaría el cristianismo. Claro. Como bien señala la exploración de hoy, el cristianismo simplemente tomó el camino inverso.
Si los propios fariseos ya habían mesianizado al Dios de la Merkabá, otorgándole sus rasgos divinos al Mesías, pues la puerta quedó abierta de par en par. Para que otra corriente proclamara abiertamente a una figura mesiánica como la propia divinidad encarnada. Exactamente. Es una reacción en cadena impresionante. Una curita teológica para evitar un cisma termina alterando el curso de la historia mundial. Pero me imagino que no todo el mundo estaba contento con estas acrobacias mentales de transferir atributos de un lado al otro. No, claro que no. Siempre hay alguien que prefiere la simplicidad. Y esto nos explica la tercera corriente, un grupo que observó todo este enredo y decidió que la solución era simplemente ignorar al Dios infinito por completo y volver a lo básico. Así es, y ahí entramos al terreno del caraísmo. El caraísmo. Sí, una corriente que surge como una reacción de pura literalidad. Los caraítas fundamentaban su visión en aferrarse estrictamente al texto escrito. ¿Rechazaban las metáforas? Sí, rechazando de tajo las interpretaciones rebuscadas, las metáforas y las tradiciones orales. Para esta escuela no había que darle vueltas al asunto. El único Dios de Israel es el Dios de la Merkabá. Oye, pero ¿y cómo justificaban borrar de la ecuación al creador infinito del universo? O sea, el del Génesis. Pues con un argumento sorprendentemente pragmático. Argumentaban que un Dios abstracto, infinito, incognoscible y sin forma, en términos prácticos, casi no aparece en el desarrollo vital de la Torá. Ah, claro. Lo que el texto muestra página tras página es a un Dios cercano, un soberano que interviene en batallas, que dicta leyes específicas, que se enfurece, que perdona. Que actúa. Exacto, y que se manifiesta con características corporales y acciones directas en la historia humana. Para los caraítas, la abstracción infinita era irrelevante. Solo importaba el Dios que actuaba. Tiene sentido desde su perspectiva. Sí. Y según el análisis de nuestra fuente, los caraítas son los que más se acercaron a la verdad teológica oculta, porque fueron los únicos que reconocieron la naturaleza directa y tangible del Dios que se revela. Pero me imagino que hubo un problema. Trágicamente, fallaron en el paso final. Sí. El texto menciona que se quedaron asombrados con la calidad del mensajero, pero no profundizaron en absoluto en el mensaje. A ver, se me ocurre esta imagen. Es como si alguien estuviera esperando una carta de vital importancia. Ajá. Llega el cartero y la persona se emociona tanto con el uniforme del cartero, con su amabilidad, con la forma en que entrega el sobre, que invita al cartero a pasar, le sirve té y jamás, nunca en su vida abre el sobre para leer lo que dice la carta dentro, ¿no? Totalmente. Esa analogía captura perfectamente su fracaso. Los caraítas reconocieron la forma en que Dios se presenta, la envoltura literal y física de la revelación. Aceptaron el cartero. Aceptaron al cartero, sí, pero no lograron desentrañar el inmenso propósito que se escondía detrás de esa presentación finita. Ese Dios de la Merkabá, con sus rasgos humanos, traía un mensaje vital para la humanidad, o sea, la clave para comprender el nombre de Dios y el tejido mismo del universo. ¡Wow! Al rechazar por completo la conexión con la infinitud primera, pues se quedaron contemplando el sobre cerrado, perdieron la profundidad del secreto original. Pero claro, esta devoción absoluta por un Dios literal, casi humano, con brazos y emociones, seguramente generó pánico total entre los intelectuales y filósofos de la época. Imagínate. Al ver que se estaban quedando con una teología que sonaba muy primitiva, pues los pensadores de la Edad Media dieron un volantazo violento hacia el extremo opuesto para intentar salvar a Dios de lo físico. Y así llegamos a la cuarta escuela, donde entra en juego una influencia cultural gigantesca. Sí, entramos a la colisión monumental entre el pensamiento judío y la abstracción de la filosofía griega. Esto tiene su cúspide con pensadores brillantes como Maimónides. Claro, Maimónides. Especialmente en su obra cumbre, La Guía de los Perplejos. En esa época, el intelecto dominaba, y la premisa fundamental de la filosofía griega establecía que la perfección absoluta exige inmutabilidad. O sea que no cambia. Exacto. Si eres perfecto, no cambias, no te mueves, no tienes emociones fluctuantes y sobre todo no tienes forma física. Para esta escuela intelectual, influenciada por Aristóteles y otros pensadores, solo podía existir lógicamente el Dios eterno, infinito y abstracto. Pero aquí es donde la mente hace cortocircuito. Si la premisa es que Dios no tiene cuerpo y no cambia,
¿Qué mecanismo usaron para explicar todas esas partes de la Torá donde explícitamente se dice que Dios extendió su brazo, o que escuchó un clamor, o que caminó por un campamento? Digo, no podían simplemente arrancar esas páginas del texto, ¿verdad? Pues no las arrancaron físicamente, pero las arrancaron conceptualmente. A ver, ¿cómo? Realizaron un ataque quirúrgico y frontal al literalismo a través de la alegoría. La solución de Maimónides fue dictaminar que todas esas descripciones físicas debían ser anuladas como hechos reales y convertidas en simples metáforas o símbolos didácticos. Ah, ya. Argumentó que la Torá, digamos, habla en el lenguaje de los hombres, únicamente como una concesión educativa. Es decir, Dios usó descripciones con brazos y voces para que las mentes limitadas de las personas comunes pudieran entender conceptos abstractos de poder y justicia. Exactamente. Pero advertía severamente que tomar esos antropomorfismos como reales era idolatría. El dios de la Merkabá, el dios personal, fue deliberadamente disuelto en pura poesía. Híjole, pues es una solución elegantísima para la academia, pero existencialmente es muy fría. Al volver a Dios una abstracción total y perfecta para que encajara limpiamente con la filosofía griega, básicamente le quitaron su personalidad. Sí, le quitaron todo eso. Su capacidad de enojo, de compasión, su inmediatez humana. ¿Acaso no es un atrevimiento gigantesco leer un texto antiguo, lleno de descripciones físicas palpables, y decidir que el autor original en realidad quiso decir todo en sentido figurado, solo porque no encaja con la moda filosófica del momento? Pues fíjate que es un atrevimiento que nuestra fuente critica con mucha dureza. El gran problema aquí es que se coloca a la filosofía externa, a las ideas humanas sobre lo que debería ser la perfección, en un nivel de autoridad superior al propio texto revelado. Claro, ponen a Aristóteles por encima de la Torá. Básicamente, se impone el Maaseh Bereshit, el infinito abstracto, aplastando a la revelación directa. Y pues el costo de esta intelectualización fue altísimo. Despojaron a la divinidad de su capacidad real de relacionarse de manera cercana. Creando una brecha infinita. Sí, un vacío helado entre el creador distante y la creación terrenal. Y el ser humano no soporta vivir en un vacío existencial. Si los filósofos empujaron a Dios a una distancia inalcanzable, pues será cuestión de tiempo para que alguien intentara volver a acercarlo, buscando una manera de conectar esa inmensidad abstracta con nuestro mundo físico. Así es. Y esto nos lleva directamente a la Quinta Escuela, que probablemente construyó el sistema de relojería teológica más intrincado de todos. Aparece el misticismo, la cábala, intentando pegar todas las piezas del rompecabezas. La Cábala es, sin duda, el esfuerzo de síntesis más ambicioso que se haya intentado. Para resolver la fricción insoportable entre el Dios infinito que no tiene forma y el Dios finito que se relaciona con el mundo, los cabalistas no anularon a ninguno de los dos. ¡Órale! ¿Y qué hicieron? En su lugar crearon un mapa cosmológico inmensamente detallado, una cascada de universos interconectados. Explicaron la mecánica de la creación a través de un concepto fascinante, el Dios infinito al que denominan Ein Sof. El que no tiene fin. Exacto. Ese Dios realizó un acto de autocontracción, un ocultamiento de su propia inmensidad, que se conoce como el Tzimtzum. A ver, para visualizar el Tzimtzum, imaginemos a una persona de pulmones inmensos en una habitación diminuta. Ajá. Para dejar que otra persona pueda entrar y respirar, la primera tiene que contener la respiración, encoger el estómago y apretarse contra la pared. O sea, Dios tuvo que hacerse a un lado dentro de su propio ser infinito para dejar un espacio hueco, un vacío, donde el universo pudiera existir sin ser desintegrado por su pura presencia. Es una excelente forma de visualizarlo. Al contraerse y dejar ese espacio, la infinitud proyectó un rayo de luz regulado que dio lugar al primer universo espacio-temporal, el universo de Briá o la dimensión de la creación. ¿Ok? Y aquí es donde los cabalistas resuelven el viejo dilema. Afirman que el Dios de la Merkabá, ese Dios con forma que interactúa, es simplemente ese mismo Dios infinito, pero manifestado y filtrado en un nivel inferior y finito dentro de ese espacio creado. Ya veo. Formaron los problemáticos atributos físicos en raíces energéticas, en una estructura cósmica que llaman el Adam Kadmon, el hombre primordial. Es lo que el autor define como un binitarismo moderado o tolerado. O sea, todo es parte del mismo sistema. Exacto. Todo es parte del mismo sistema divino, fluyendo en diferentes niveles de densidad energética.
Suena hermoso y resuelve muchos problemas literarios, pero me imagino que también trae una trampa oculta. Sí, la tiene. Porque si decimos que la creación entera es solo una filtración de la energía divina, que todo, absolutamente todo, es simplemente Dios en diferentes niveles de contracción, se abre una puerta muy peligrosa. Y esto desemboca directamente en nuestra sexta y última parada lógica. Lo que ocurrió después con pensadores posteriores y filósofos como Baruch Spinoza, el panteísmo. Ese es el peligro inherente de los sistemas de no dualidad tan extremos. Si la ecuación de la Cábala establece que la energía divina es el material mismo de la creación, la conclusión filosófica a la que se llega unos siglos después es radical. Que todo es Dios. Exacto. Si todo es Dios manifestándose, entonces el universo material, la naturaleza misma, es Dios. Y la diferencia entre el creador y la creación se borra por completo. Exactamente. En el panteísmo radical, la frontera se disuelve. El creador y el universo se funden en una sola entidad indiferenciada. Dios se convierte simplemente en sinónimo de las leyes físicas de la naturaleza. Claro. Y la tragedia teológica de hacer esto es que el Dios personal, el Dios que escucha, que dictamina y que interactúa intencionalmente, ¿El Dios de la Merkabá original? sí, ese mismo, vuelve a quedar completamente anulado. Queda diluido en una masa cósmica impersonal. Es el mismo resultado frío que lograron los filósofos griegos, pero llegado a través del misticismo. Es verdaderamente asombroso observar en retrospectiva todo este recorrido cronológico. O sea, empezamos con el pánico del dualismo extremo de Elisha, Ajá. pasamos a la maniobra defensiva de los fariseos, transfiriendo todo al Mesías, luego el rechazo literal de los caraítas que se quedaron admirando al cartero, Sí. después la intelectualización de Maimónides, que convirtió el cuerpo de Dios en una metáfora poética, y finalmente llegamos a los mapas cósmicos de la Cábala, que, al empujarse al límite lógico, terminaron fundiendo a Dios con la naturaleza misma en el panteísmo. Es un ciclo de evasión constante. Ha sido un esfuerzo titánico de la humanidad por no aceptar el texto tal cual es. Esto nos lleva al gran cierre, al veredicto final de nuestra fuente. Y fíjate que el veredicto de la investigación es demoledor y clarísimo. Las 6 escuelas históricas se equivocaron profundamente. Las 6. Las 6. Todas fallaron porque, al sentirse intimidadas por la fricción teológica, optaron por separar, ocultar, intelectualizar o anular partes integrales de la naturaleza divina para que todo encajara ordenadamente en sus limitados marcos lógicos humanos. Destruyeron el misterio para sentirse seguros. Entonces, si todas estas mentes brillantes fallaron a lo largo de 2300 años, ¿cuál es la propuesta real? ¿Cómo salimos de este inmenso laberinto sin caer en la herejía o en la negación? La salida que plantea el autor exige valentía intelectual. Propone que la única forma real de encontrar el significado vital y oculto tras el nombre de Dios es despojarse de 23 siglos de ataduras interpretativas y regresar a la lectura primaria. A lo básico. A lo básico, pero con profundidad. Hay que ser capaces de sostener y comprender la relación íntima, directa y absolutamente sin filtros que existe entre la infinitud inabarcable del Bereshit y la revelación finita y cercana de la Merkabá. O sea, no separarlos. Exacto. La clave no es separarlos en dimensiones, ni diluir a uno en metáforas para salvar al otro. El secreto radica en entender el mecanismo exacto de cómo esa infinidad pura logra relacionarse e interactuar con nuestro mundo, sin perder ni su esencia infinita ni su inmediatez personal. Y aquí radica la promesa más profunda de toda esta inmersión. Comprender esta relación, descubrir el significado tras el nombre, no es simplemente para ganar una discusión académica en una universidad de teología. Para nada. Como concluye el autor, es la llave maestra de la existencia. Porque la forma exacta en la que entendemos la relación entre el origen del cosmos y la humanidad dicta por completo cómo entendemos nuestra propia naturaleza, nuestras capacidades y nuestro propósito final en la Tierra. Es un cambio de paradigma total sobre lo que significa ser humano. Y creo que la mejor reflexión para llevarse a casa surge de mirar hacia atrás. Llama poderosamente la atención observar cómo el ser humano es capaz de gastar milenios usando su intelecto para diseñar laberintos filosóficos inmensos, sistemas cósmicos de contracción y excusas lingüísticas elaboradas. Es muchísimo esfuerzo. Todo ese gasto de energía monumental solo para no tener el valor de enfrentarse a la naturaleza directa de la divinidad tal y como se presenta en su origen desnudo.
Es la prueba de que el asombro puro y sin filtros a menudo nos aterra más que la incomprensión. Totalmente. Es una sacudida mental darnos cuenta de cuántas murallas protectoras le hemos construido a algo que quizás siempre estuvo ahí, a simple vista en el texto, esperando pacientemente a ser leído sin miedos ni prejuicios. Ha sido una exploración verdaderamente profunda y agradecemos enormemente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta exigente pero iluminadora inmersión a través de la historia del pensamiento teológico. Estén muy atentos, porque todo esto nos lleva a un debate aún más intenso. Nos escuchamos en el próximo episodio, La prohibición de las imágenes de Dios.